Aquí tenemos con nosotros al doctor cura pulmones, Andrés Orsoni. Él es médico neumonólogo. En pantalla va a tener la cuenta en Instagram de nuestro invitado, doctor abreviado cura pulmones. Gracias por estar aquí, bienvenido. Gracias por la invitación. Vamos a hacerle una acotación al público que nos está viendo. Nos quitamos la mascarilla que nos protege porque el espacio está completamente amplio, vacío, y hay una sola persona aquí en el estudio, o sea que hay bastante distancia social. Doctor, si vamos 4 personas en un vehículo, ¿cuál es la recomendación ya que hace esta, sí, claro, ya que hace esta aclaratoria? Lo más recomendable es que cada persona utilice una máscara y que sea una mascarilla tipo N95 o KN95, que son las que te protegen en un 95%. Y preferiblemente el aire acondicionado apagado, ventanas Sí, preferiblemente abajo. con los vidrios abajo, que haya ventilación dentro del carro. Okay. Importante esta aclaratoria. Bueno, estamos acá, doctor, para hablar evidentemente de esta variante llamada Omicron. Correcto. ¿Qué tiene Omicron, doctor? ¿Cómo se distingue del resto de los síntomas? ¿Por dónde podemos comenzar para saber un poco, para deshojar esta margarita de esta situación pandemia a nivel mundial? Fíjate, Omicron es una variante nueva que surge en África. ¿Y por qué surge en África? Porque las variantes surgen en sitios donde hay mucha población y poca población vacunada. De allí el hecho de que mientras menos personas se vacunen, más variantes van a surgir. Ella surge y las alarmas se prenden en África porque habían muchas personas que se enfermaban al mismo tiempo y tenían la particularidad que estas personas se reinfectaban, o sea, se vieron muchos pacientes que un mes atrás tuvieron COVID y al mes siguiente ya estaban infectadas de nuevo. Ahí empezaron a estudiar, la Organización Mundial de la Salud la comenzó a estudiar, una variante de preocupación, etcétera, y bueno, se determinó en ese momento que era una variante que era muy transmisible, que era muy volátil en el sentido que de una persona se infectaban 10 personas en contra de la variante Delta o de las otras variantes que de una se infectaban 4, pero tenía la particularidad que era un poquito menos mortal, por decirlo así, producía muchos menos efectos adversos en la persona, y nos empezamos a dar cuenta, los médicos que leíamos esas noticias de allá, que la sintomatología era completamente diferente. En este momento ya se ha globalizado, es la variante predominante en muchos países. De hecho, la doctora Flor Pujol, que es viróloga del Instituto del IBIC, dijo en unas declaraciones en estos días que es la variante que está en este momento en Venezuela infectando a todas las personas. Claro, no podemos descuidarnos porque siguen habiendo personas infectadas con la variante Delta, que es mucho más agresiva, que produce mucho más problemas en las personas, pero la particularidad de Omicron es que es más benévola, produce menos síntomas, es mucho más transmisible, el periodo de incubación es más corto, o sea, una persona se infecta, está en contacto hoy con un positivo y a las 48 horas, máximo 72 horas, ya está desarrollando la enfermedad. Y produce unos síntomas completamente diferentes. Los síntomas de Omicron comienzan con un dolor de garganta, carraspera, una cefalea muy fuerte. La fiebre puede ser un día o puede durar un poco más de días, ¿okay? Y tiene muchísimo menos efectos a nivel respiratorio. O sea que y lo que hemos visto es que esta variante produce menos problemas en los pacientes y ha disminuido la hospitalización tanto en salas de hospitalización como en unidades de cuidados intensivos. O sea que hemos visto que es una variante más transmisible pero menos letal. Vamos a hablar un poquito sobre este tema. Fíjese, vamos a detenernos acá. Además que lo explica muy bien, lo explica muy fácil, muy sencillo y yo siento que es muy fácil de digerir la información. Pero habla de que todavía hay casos de variante Delta. Sí, claro. Y evidentemente se están viendo en nuestro país casos de esta variante Omicron, ¿cierto? Sí. Vamos a distinguir, doctor, los síntomas,
porque hay mucha gente que ha escrito y ya vamos a leer los comentarios. Para recordarle a la audiencia, para aclararle a la audiencia, los síntomas de variante Delta versus síntomas de variante Omicron. Sí. Ya mencionó alguno de variante Omicron, claro, que lo vamos a repetir. Los volvemos pero a vamos a hablar un poquito de cuáles son los síntomas de la variante Delta. Los síntomas que teníamos en la variante Delta, que fue la variante predominante, quizás hasta noviembre del año pasado, ¿okay? Eran síntomas donde la persona, primero el periodo de incubación era más largo, o sea, la persona tenía el contacto y a los 4 o 5 días era que le aparecían los síntomas. Luego te aparecía un cuadro febril, que era muy prolongado y empezaban inmediatamente unos síntomas respiratorios importantes donde la persona tenía mucha dificultad para respirar, ¿ok? Y eso era lo que conllevaba a la persona a llevarlo a una sala de hospitalización o a consultar porque me falta la respiración. La persona tenía desaturación de su nivel de oxígeno en la sangre, se medía la saturación de oxígeno y la saturación estaba muy baja y eso lo llevaba a consultar, o sea, era un cuadro que evolucionaba muy rápido hacia un problema respiratorio severo, ¿ok? Las personas perdían el gusto, perdían el olfato, ¿ok? Que era muy frecuente en ese momento, y algunas personas más que otras tenían cierta sintomatología respiratoria superior, ¿ok? No todo el mundo, era un porcentaje muy bajo. La variante Omicron tiene la particularidad que los síntomas empiezan a nivel respiratorio superior, porque el virus se replica mucho más rápido al entrar al tejido respiratorio superior. Entonces, la persona va a tener rinorrea, que es moco nasal, va a tener mucho dolor de garganta, la tos es importante en muchos pacientes, la fiebre te puede durar 24 o 48 horas y hay pacientes que no tienen nada de fiebre. Se le iba a preguntar. ¿Okay? Pero esta variante no te lleva a tener un cuadro respiratorio severo, ¿okay? Salvo en personas que tienen una comorbilidad, salvo personas que son asmáticos, que son obesos, que son hipertensos o que sufren de algún problema respiratorio que se pueden complicar y te llevan a un proceso respiratorio importante que te hospitalice. Pero muchos de estos pacientes te dicen, es que me siento como que si tuviera una gripe muy fuerte. Ojo, no podemos confundir el hecho de que una gripe se parezca a esta cepa de Omicron. Sigue siendo Omicron, sigue siendo coronavirus y sigue siendo un bicho muy malo, como yo le digo, ¿ok? Entonces no podemos bajar la guardia porque si la sintomatología se parece a un cuadro gripal, y de hecho hay muchos pacientes que son asintomáticos, prácticamente están positivos y lo que te dicen es no, pero lo que tengo es un poquito de dolor de cabeza, porque aquí entra algo que es importante, la vacunación, ¿ok? Casi todas las personas que tienen en este momento coronavirus y que están infectados por la variante Omicron, que están vacunados, su sintomatología es esta sintomatología muy benévola. Porque las personas que no están vacunadas son las personas que están en este momento hospitalizadas. El 85% de las personas complicadas por Delta o por Omicron son personas que no tienen ningún tipo de vacunas. De hecho, algunos estudios en Estados Unidos han confirmado que la tercera dosis de la vacuna reduce el contagio por Omicron, ¿no? Sí, bueno, en estos días han salido varios trabajos de investigación y uno de los trabajos de investigación que publicaron el miércoles en la página de la CDC Atlanta, el Centro de Control de Enfermedades Infecciosas de los Estados Unidos, es un estudio donde ellos hicieron varios estudios acerca de la vacunación y una de las cosas y una de las conclusiones que ellos llegan es, primero, que el hecho de enfermarse no te protege tanto como vacunarte. O sea, es mucho más efectivo ponerte primera, segunda y tercera dosis de vacuna que enfermarte. ¿Okay? Esa es la primera conclusión que ellos tienen. Y segundo, la otra conclusión es que mientras la protección por la vacuna va disminuyendo progresivamente, la cantidad de anticuerpos progresivamente disminuye a los 6 meses de tener puesta la segunda dosis. Por lo tanto, en base a ese trabajo, ellos tomaron la decisión de que las personas necesitaban una tercera vacuna para reforzar estos anticuerpos. Y se demostró que esta tercera vacuna está protegiendo muchísimo más contra la cepa Omicron, ¿okay? Que la primera y la segunda dosis. Entonces, es un trabajo que pueden leer en la página web del Centro de Control de Enfermedades Atlanta.
Ahora, usted hablaba hace minutos que en efecto todavía se han registrado casos de gripe normal, ¿no? También y por ese tema del cambio de la temperatura. Claro, estamos en este momento en endemia de influenza. Todos los años, entre octubre y marzo, siempre en estos países, o sea, Venezuela, Estados Unidos, Canadá, siempre hay influenza. Doctor, ¿y qué puede distinguir la gripe del Omicron? Si son dos síntomas muy parecidos. La prueba de diagnóstico, ¿ok? O sea, es muy importante que si una persona tiene tos, tiene expectoración, tiene rinorrea, tiene malestar en el cuerpo y tiene cefalea, y la fiebre le puede durar entre 24 y 48 horas, no te confíes que es gripe, no te confíes que es influenza. Debes hacerte una prueba diagnóstica, ¿ok? Debes hacerte una prueba de hisopado nasal para determinar antígeno y hacerte una prueba diagnóstica. Es lo más importante, porque si no lo haces, estás exponiendo a tu núcleo familiar a que esté infectado o a las personas que están a tu alrededor. Ahora, en caso de aquí aplica el aislamiento igual que el igual de 14 días. Es un coronavirus. Ahorita el aislamiento son 10 días. La Sociedad Venezolana de Infectología dice que el aislamiento de las personas debe ser 10 días, aunque en los Estados Unidos por políticas, por ausencia en el trabajo, por cuestiones políticas y no por cuestiones científicas, bajaron el aislamiento a 5 días, ¿ok? Haciendo unas prerrogativas que yo no estoy de acuerdo con ellas, que si la persona tiene 5 días y está vacunada y no está sintomática, puede salir a la calle con una mascarilla. Pero es que todos debemos usar una mascarilla, porque todo el mundo sabe que la vacuna te va a proteger de no hospitalizarte, de no entrar a la unidad de cuidados intensivos, de no morirte, pero la vacuna no te va a proteger de que te infectes. Entonces, tú vas a los Estados Unidos, vas al estado de la Florida y nadie usa mascarilla. Entonces, la mascarilla es una de las cosas primordiales que debemos usar porque nos va a proteger de no contaminarnos. Entonces, el aislamiento sigue siendo 10 días, ¿ok? Porque ya a los 10 días la persona al 100% ya no debería tener virus en su organismo y ya no debería estar contaminando a nadie. Entonces, tú cumples tu cuarentena de 10 días en tu casa, tranquilo, aislado, y a los 10 días tú puedes salir y ya no contaminas a nadie. Que es lo más importante. Claro. Porque de alguna manera tiene que haber romper la cadena de transmisión. De que se vaya. Exacto. Hay que romper la cadena de transmisión. En el caso de los niños. Sí, bueno. Y Omicron. Los niños, se ha hablado mucho de que los niños, la infección es más benévola, que ellos no se complican, que ellos no se enferman. Sí se enferman igual y se mueren igual. Entonces es muy importante que ya está aprobada la vacunación en niños, es muy importante que las madres lleven a sus niños a vacunarse. Los niños mayores de 3 años, aquí en Venezuela, la Sociedad Venezolana de Puricultura y Pediatría autorizó a que los niños mayores de 3 años se puedan vacunar con la vacuna china, con cualquiera de las dos, la Sinopharm o la Sinovac. Es una vacuna muy segura, es una vacuna que se hizo como todas las vacunas a virus muerto, no tiene complicaciones, no tiene efectos secundarios, ¿ok? Y protege al niño de que no se complique. Entonces, invitamos a todas las madres que tengan hijos mayores de 3 años que los lleven a los centros de vacunación y le pongan su primera y su segunda dosis de vacuna para que estén protegidos. Algunos expertos esperan que en el 2022 casi finalice el coronavirus, que al final del 2022 contemos otra historia. ¿Será posible esto? Bueno, yo lo dudo. O sea, yo creo que la pandemia todavía vamos a tener infección para rato, ¿ok? Lo que puede pasar es que quizás si prevalecen mutaciones como la Omicron, que son menos letales, haya más personas y haya más personas vacunadas, o sea, que las personas tomen conciencia de hacer vacunación y lleguemos a una inmunidad colectiva mucho más rápido. Entonces quizás ya no será pandemia, sino será una endemia donde el coronavirus se queda en cierto grado en esa población y tú vayas a tratarla como la influenza, que todos los años te pongas una vacuna y te proteja contra la influenza, igual todos los años te pongas una vacuna y te proteja contra el coronavirus. De hecho, grandes laboratorios hoy en día están hablando de hacer vacunas conjugadas
de influenza y coronavirus, donde tú le puedas poner una vez al año una vacuna a una persona y esté protegida. Yo creo que todavía hay mucha tela que cortar. Esto es una enfermedad que no sabemos mucho de ella y que hay que seguir aprendiendo, porque no sabemos si entonces en estos países que tienen menos población vacunada, como los países africanos, pueda surgir otra cepa que sea tan contagiosa como la Omicron y que sea tan agresiva como la Delta. Ahora, los síntomas que usted mencionaba de Omicron pueden surgir todos al mismo tiempo, o sea, seguido, o es día por día. Por ejemplo, hoy me duele la garganta, mañana me duele la cabeza, pasado mañana me duele todo mi cuerpo, después me da un goteo nasal, bueno, o mira, a veces te da de repente amaneces y... La sintomatología se presenta dependiendo del estado inmunológico de la persona. Yo he tenido pacientes donde esposa, esposo e hijo están enfermos. El esposo no tiene ninguna sintomatología. Le haces la prueba de hisopado nasal y está positivo. Y la esposa tiene tos, expectoración, flema, dolor de cabeza, fiebre. Le haces la prueba y está positivo. Entonces, eso va a depender del estado inmunológico de cada persona. Pero se pueden presentar los síntomas todos juntos y se pueden presentar por separado. O sea, de repente te da un cuadro febril con cefalea y al día siguiente empiezas a tener tos con dolor de garganta y rinorrea. De repente amanezco con dolor de cabeza y tos. ¿El medicamento que puedo tomar de inmediato como para contrarrestar un poquito esto? Sí, bueno, una de las cosas que nosotros le recomendamos a las personas, primero, no te automediques con cosas que no van a funcionar. Y segundo, pues tomar medicamentos para el malestar, el acetaminofén, el ibuprofeno, si no eres alérgico, y eso pues palia los dolores, los malestares y la fiebre. Pero no dejarse de hacer la prueba, que es lo más importante. Claro, pero lo más importante es que hay que hacer pruebas diagnósticas. Así ¿Okay? es. Doctor, vamos a responder algunas preguntas que escribe la audiencia a través de nuestra cuenta @entrenoticiasgb. Vamos con Twitter, vamos con Instagram. Las preguntas que hay en nuestra... ya la vamos a tener aquí en pantalla. A ver, en la historia hemos preguntado a nuestra audiencia, o hemos pedido a la audiencia que escriban sus dudas con respecto a COVID-19 y Omicron. Después de los síntomas, ¿en cuánto tiempo me puedo volver a realizar la prueba?, le preguntan. Ok, normalmente la persona empieza con su enfermedad y a los 10 días ya esa persona no tiene virus en el organismo. Okay. Si tú quieres hacerte una prueba para saber si estás negativa, hazte una prueba de PCR molecular a los 10 días. Pero no necesariamente tienes que gastar el dinero haciéndote la prueba. Ya sabemos que si te hiciste una prueba inicial y a los 10 días y mantuviste tu cuarentena, no deberías de tener virus en tu organismo. Por lo tanto, no hace falta a menos que te la exijan por alguna causa. Por ejemplo, te vas a montar en un avión y te exigen la prueba. Eso sería lo único. Evidentemente. Vamos con otra pregunta. Acá atrás la vamos a tener. Ahí está. ¿Cuánto tiempo debo guardar el aislamiento? 10 días, como lo dijimos anteriormente. 10 días aproximadamente. Sí, pero pudiera prolongarse, ¿no, doctor? El tema del malestar. Uno dice, bueno, 10 días. Bueno, pero a los 10 días ya tú no deberías de tener virus en tu organismo. Ok, otra pregunta que tenemos acá. Tengo 3 días con escalofríos y dolor corporal y dolor de cabeza y ahora me empezó como una gripe. Bueno, eso es típico, lo que hablamos hace ratico. O sea, no te quedes con el hecho de que yo pueda tener gripe con estos síntomas. Puede ser un catarro o puede ser una infección por influenza, pero puede ser coronavirus. Entonces, lo ideal es que te hagas la prueba diagnóstica para descartar. A ver, otra pregunta. ¿Cuál es el tiempo de incubación del Omicron? El tiempo de incubación que hemos visto son 48 horas. Ah, muy rápido. Es muy rápido. Muy rápido, sí. A ver, otra pregunta que tenemos acá. Omicron es más contagiosa pero menos letal, le preguntan. Sí, es mucho más contagiosa. Una persona puede contaminar a 10, ¿ok? Fíjate lo virulento y lo contagioso que es, pero produce mucho menos efectos respiratorios y mucho menos complicaciones. Ahora, de hecho, la tasa de mortalidad es muy baja, sí. muy baja, muy baja. Pero fíjese que este tipo de características ha hecho que de alguna manera, y voy a ser responsable en mis palabras, las personas nos hayamos relajado. Me voy a incluir porque evidentemente soy parte del colectivo. Pero fíjate que
la tasa de anticuerpos que te va a crear el hecho de que te enfermes, porque, ojo, hay muchas personas que salieron a la calle a contaminarse con Omicron porque no creen en la vacuna y piensan que si se contaminan con Omicron van a tener más inmunidad, y no es así. Está comprobado estadísticamente que la inmunidad que te da la vacuna es una inmunidad controlada. Sabemos que la vacuna tiene ciertos efectos secundarios, sabemos que la vacuna te va a proteger, ¿ok? Y lo que sí sabemos es que el Omicron, el coronavirus en general, ¿ok?, no te está dejando una inmunidad que te proteja, ¿ok? Pero sabemos que el coronavirus te va a producir la enfermedad, efectos a largo plazo, te va a producir efectos y complicaciones que hemos llamado nosotros el post-COVID o el long COVID, ¿ok?, que son todos esos efectos adversos que se van quedando, ¿ok?, en el sistema respiratorio, en el sistema cardíaco, en el sistema nervioso central a largo plazo, y vas a tener muchos problemas de complicaciones. Entonces, ojo, yo te recomiendo y le recomiendo a las personas, no salgas a la calle a pensar de que si te contaminas con Omicron vas a tener mejor protección que las vacunas. No hagas eso porque no sabemos cómo evoluciona la enfermedad. Entonces, sigue siendo más importante la vacunación. Sin duda, por eso casi el mundo entero se ha ido vacunando, ¿no? Bueno, esperemos que sigan. Que se siga, doctor, sí, y que se siga tomando conciencia con respecto a esto. A ver, otra pregunta acá. ¿Todos los síntomas tienen que darse o con uno es suficiente para saber que es Omicron? Bueno, como le dije anteriormente, tú puedes estar en contacto con una persona positiva y de repente lo que tienes es cefalea o lo que tuviste fue un malestar en el cuerpo y estás positivo, y si te haces la prueba de detección seguramente sales positivo. O sea que es impredecible, de repente te puede dar solo cefalea y malestar, o de repente te da mucho dolor de garganta y carraspera y moco nasal y a lo mejor tienes Omicron. Pero si estás vacunado, la vacuna te está protegiendo. Doctor, después de la segunda dosis, ¿en cuánto tiempo debo colocarme el refuerzo? 6 meses después de la segunda dosis te colocas el refuerzo. ¿Qué pasa si yo me la coloco antes? No pasa nada, no pasa nada. O sea, igual tu organismo va a estar reforzado, igual tu memoria inmunológica va a producir anticuerpos, ¿ok? Pero normalmente los estudios lo que dicen es que es mucho mejor y más efectivo, ¿ok?, que te coloques el refuerzo a los 6 meses de la segunda dosis. Escribe J. Mérida, si las variantes se crean por falta de vacunación en cierto porcentaje de la población, entonces lamentablemente seguiremos con este problema con más variantes, ya que muchas personas no se quieren vacunar, sobre todo en otros países. Eso es lo que anteriormente habíamos dicho. Mientras hayan países en el mundo que son países pobres y que tengan un porcentaje de vacunación muy bajo, como ciertos países africanos que hemos visto en noticias donde hay países que tienen solamente 5 o 10% de su población vacunada, mientras sigan existiendo estos países, pues seguirán habiendo variantes. Justamente quería preguntarle, porque ahorita es Omicron, que es más transmisible pero menos letal. Sí, pero mañana puede ser cualquier otra más. ¿Quién determina que una próxima variante, si llegase a surgir en un país, desde un país africano, va a ser tan, vamos a llamarle, más ligera en el sentido de la menos letalidad? Claro. Ojo, quiero ser responsable con esto, porque puede surgir otra, doctor. O pueden surgir muchas. Y esas pueden ser inclusive más agresivas y más letales que Omicron. Entonces ese es el temor de muchos científicos en el mundo que están estudiando todo esto, ¿ok? Y de hecho, por eso es que el director general de la OMS siempre sale a decir que es necesario que los países más pobres se comiencen a vacunar para evitar este tipo de variantes que puedan surgir. Lenín Agrizones escribe en Twitter, en Europa ya le están tomando como una gripe. Pregúntale al doctor por qué esta decisión. Bueno, no debería de ser así, porque sigue siendo coronavirus. Y el coronavirus es un bicho muy malo que a la larga tú no sabes qué complicación te va a producir en el organismo. A lo mejor te pasa, tu organismo evoluciona bien y a los 10 días tú estás chévere, pero a lo mejor a tu esposa o esposo se complica con un problema pulmonar, una insuficiencia respiratoria y tiene que entrar a una unidad de cuidados intensivos. Entonces no puedes seguir teniendo ese falso precepto de que Omicron se parece a la gripe y la voy a tratar como una gripe. Y además, doctor, creo que aquí tiene mucho que ver la responsabilidad individual, ¿no? Porque
si bien algunos no hemos sufrido COVID o no nos hemos contagiado de COVID, no es menos cierto que en nuestro núcleo familiar o quizás nuestro grupo más cercano ha padecido COVID-19. Correcto. Y las consecuencias han sido, lamentablemente, las secuelas han quedado y siguen manifestándose en estos casos. Entonces creo que aquí también influye mucho la conciencia personal, ¿no? Claro, fíjate, yo tengo muchos pacientes que tuvieron COVID antes de los procesos de vacunación. Los que no se murieron, porque vamos a hablar claro, muchas personas se murieron, ¿ok? Entonces, las personas que no se murieron inicialmente en las etapas iniciales del COVID con la cepa original, ¿ok? Y que hoy en día sobreviven, tienen muchos efectos adversos a esta cepa, porque no estaban vacunadas, no teníamos vacunas. Todas las personas que se han enfermado del tiempo de vacunación hacia acá tienen menos efectos secundarios o no tienen ninguno. Entonces, volvemos a repetir, la historia nos viene diciendo que el proceso de vacunación ayuda, ¿ok? Inclusive ayuda con esos efectos adversos a posteriores que te produce el coronavirus. Sin duda. Ahora, ¿Omicron te deja efectos adversos? Hasta los momentos no sabemos porque es muy pronto, es una cepa que está reciente, que apenas de noviembre hacia acá la tenemos, estamos viéndola y es muy pronto para decir si te va a dejar algún efecto secundario. Seguimos con más preguntas que nos llegan en nuestra cuenta en Instagram. ¿Una persona se puede contagiar varias veces con esta variante? Sí, pero perfectamente sí, y te pongo el ejemplo de un paciente, y además amigo mío, que si me está escuchando sabe que voy a hablar de él. Se enfermó en diciembre, ¿ok? Me llamó por teléfono, Andrés, estoy positivo, no sé qué hago, bueno, es esto, es lo otro, pim, pam, 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 y se mejoró y se le puso tratamiento. Se contaminaron él y su esposa, ¿ok? Pasaron el tiempo de cuarentena, se mejoraron, de hecho se hicieron una prueba diagnóstica para ver si estaban negativos y estuvieron negativos. A los 20 días me volvió a llamar por teléfono, me siento mal, tengo fiebre, ¿qué hago? Hazte la prueba para ver. Y estaba positivo de nuevo. O sea, en menos de 25 días se contaminó 2 veces con la misma cepa. ¿Okay? Claro, corrió con la suerte que después, bueno, igual, fue una evolución benévola, fue una evolución que no tuvo complicaciones, está vacunado, etcétera. Pero te puedes infectar varias veces sobre con todo la cepa. Este Omicron, doctor, porque si es más contagiosa, menos letal, uno de repente ve a una persona que tiene, o sea, hay una persona que tiene Omicron, que tiene estos síntomas, vamos a ver, parecidos a una gripe, pero que no es gripe, no se hace la prueba, y entonces uno le dice, ay chicos, pero tú no sales de una gripe. Y resulta que lo que es que no sales de un Omicron. Claro. ¿No? Entonces, bueno, hay que seguirse cuidando, porque no sabemos si en la segunda infección te vas a complicar. Además. Ok. Mi esposo y yo tenemos 2 días con fiebre, ¿deberíamos aislarnos en la casa y tomar acetaminofén? Le pregunta. Y adicionalmente a eso, si esta sintomatología persiste, debes hacerte la prueba diagnóstica. Justamente hay alguien que habla de la prueba y dice, el costo del PCR y la prueba más sencilla no baja de $40, por lo que mucha gente no las podemos hacer. Claro. Bueno, yo entiendo que sí, que las pruebas son pruebas costosas y hay personas que no pueden hacérselas, pero es súper importante porque la única forma de diferenciarla es haciéndote la prueba. Así es. Seguimos revisando más preguntas. Una secuela de COVID puede ser niebla mental. Sí, claro. Muchas secuelas de la cepa Delta eran problemas del sistema nervioso central. Se te olvidan las cosas, lagunas mentales, etcétera. Es una de las complicaciones que todavía siguen. Y pueden continuar, ¿no? Pueden continuar a largo plazo, sí. Además que es importante que a medida que va avanzando esta pandemia, que vamos avanzando en el tiempo, pues pueden haber otras complicaciones que quizás no hemos descubierto. Claro. Tengo varios síntomas, ¿es necesario aplicar prueba o solo una placa de pulmón Fíjate, funciona? esta es una pregunta interesante porque cuando teníamos la cepa Delta, que era una cepa que evolucionaba muy rápida hacia problemas pulmonares, con el solo hecho de tú hacer una radiografía de tórax o una tomografía de tórax, tenías el diagnóstico y no necesitabas hacer una prueba por antígeno. A diferencia de la variante Omicron, que los efectos son a nivel respiratorio superior y no tienes efectos pulmonares, debes hacerte la prueba diagnóstica por hisopado nasal, porque si te haces una radiografía perfectamente puede ser normal esa radiografía.
Entonces, lo más importante en Omicron es hacer la prueba de hisopado nasal para determinar antígeno. Dice, buenos días, una pregunta al doctor, por favor. Tiene una persona que tiene que bajar el 14 de febrero. Es importante colocársela, me imagino que se refiere a la vacuna, ¿no? Le preguntan por el tema de los niños, en casos contagiados, ¿el refuerzo debe ser el mismo tipo de vacuna? Sí, fíjate, primero los niños no tienen refuerzo en este momento, o sea, es muy pronto para hablar de refuerzo en los niños. La Sociedad Venezolana de Pediatría y Puericultura ha recomendado que los niños mayores de 3 años se vacunen con las vacunas chinas, porque son efectivas, son seguras y es importante hacerlo, pero primera y segunda dosis. No se habla todavía de refuerzo en niños, ¿ok? Importante. Seguimos revisando más preguntas. ¿Esta variante le puede dar a las mascotas, específicamente a los perros? Bueno, hemos visto mascotas y hemos visto animales contagiados con coronavirus. No sé si esta variante puede contagiar a las mascotas, pudiera ser. A ver. Creo que tuve Omicron. ¿Se debe tomar jarabe para la tos? Bueno, ningún jarabe ni ningún guarapito estos que hacen en la casa te va a matar el coronavirus ni te va a proteger del coronavirus. Que tú tomes un jarabe para la tos, para paliar un poco la tos, que tú te hagas un té de hierbas porque te provoca, porque te sientes bien, mentalmente funciona, sí, lo puedes hacer, pero eso no te va a curar el coronavirus. Ahora, fíjese que hace un par de días hablaba con alguien, justamente anoche, una persona cercana a mí tiene un caso de ronquera y tal, y de repente me cuenta que se toma un guarapito de, ahorita me va a llegar, bueno, y yo, ¿qué es esto? Me dice, no, es un guarapito orégano, me parece que era. Okay. No, orégano. Y orégano, ay, ¿para qué sirve? Bueno, no, para la tos, para la ronquera que tengo. Supongamos que esta persona tiene Omicron. Claro, es una persona joven. Claro. Vamos a suponer que tiene Omicron. ¿Qué pudiera pasar si yo me trato una variante de este tipo con... porque además te da en tema respiratorio, claro que te da, ¿no? De repente claro. No es tan agresivo en los pulmones, pero te da en temas respiratorios. Tú puedes tomarte... Apunta guarapito, Tú puedes tomarte todos los guarapitos. ¿Los guarapitos también tienen efectos? No, eso no tiene ningún efecto. O sea, los guarapitos tienen efecto a nivel de tu sistema nervioso, a nivel de tu plenitud de que te estás tomando un guarapito sabroso, pero eso no te va a curar del coronavirus. O sea, la idea es que si estás vacunado, tu organismo se defiende y tu organismo responde. Si no estás vacunado, entonces tu organismo igual se va a defender, pero probablemente te vas a complicar. Entonces lo ideal es que si tienes ronquera, que si te sientes mal, que si tienes dolor de garganta, que si tienes un poquito de malestar en el cuerpo, hazte una prueba diagnóstica. Si tu prueba diagnóstica es negativo, chévere, tómate todos los guarapitos que tú quieras, pero si tu prueba diagnóstica es positivo, consúltale a tu médico de confianza que te recomiende qué es lo que debes hacer, que te oriente. En este caso también, porque con la variante Delta también se toma, se toma antibióticos, en este caso también. No, los virus no se tratan con antibióticos, eso es una falsa idea que tienen las personas. Ningún virus, ni el coronavirus, ni ningún virus se trata con antibióticos. Y todos esos combos que sacaron el año pasado para tratar a las personas con antibióticos y que si la ivermectina y que si el dióxido de cloro y que si la cloroquina, nada de eso funciona. O sea, está comprobado por estudios científicos que nada funciona y nada de eso mata el coronavirus ni lo desaparece de tu organismo. O sea, no tengas la falsa sensación de que te vas a mejorar, no pierdas tu tiempo utilizando esas cosas que no te van a ayudar. Si estás positivo, busca un médico de confianza, busca un médico que sea especialista y que maneje COVID, ¿ok? Porque, ojo, hay muchos falsos médicos manejando COVID, ¿ok? Dándole falsas esperanzas a las personas por allí y las personas lo que hacen es complicarse. A mi consulta han llegado personas tratadas por falsos médicos, complicadas y después es mucho más difícil rescatarlas. Entonces, búscate un médico especialista, búscate un infectólogo, un internista, un neumonólogo que te trate, que sea un especialista calificado y que te trate y que te oriente. Buenos días, estuve positiva con síntomas leves. ¿Cuánto tiempo debo esperar para colocarme el refuerzo? Le pregunta. Eso es importante, es una vacuna interesante porque no solo el refuerzo. Imagínate que te tocaba tu segunda dosis de vacuna o no estás vacunada y te quieres poner tu primera dosis de vacuna.
después que te sientas bien, o sea, te infectaste de COVID, saliste positiva, pasaron tus 10 días de cuarentena y te sientes bien, inmediatamente puedes vacunarte. O sea, inicialmente el Ministerio de Salud venezolano había dicho que había que esperar 4 semanas, había que esperar no sé cuántas semanas. No, o sea, ya a nivel mundial y estadísticamente está estudiado, tú sales de la cuarentena, te sientes bien, ponte tu primera dosis de vacuna si te tocaba tu primera dosis, ponte tu segunda dosis de vacuna si te tocaba, o si te tocaba el refuerzo, ponte tu dosis de refuerzo. Doctor, usted sabe que cuando yo fui a colocarme la segunda dosis, habían, en este sitio donde estaba, había muchas personas que no las dejaban vacunarse por varias preguntas le hacían. Por ejemplo, si te colocaste la primera dosis en un centro de salud que está en el interior del país, tienes que regresar al interior del país. Esas son cosas absurdas. Eso por un lado. Por el otro lado, tu primera dosis fue la rusa, por ejemplo. No te puedes colocar la china como segunda dosis o viceversa. Eso, bueno, eso es lógico. Eso para que usted mismo nos vaya aclarando y el por qué, porque tenemos que ser responsables. Vamos a aclarar eso. Primero yo debo decir algo que es importante. Hay que entrenar a las personas que están en los centros de vacunación y darles aunque sea una charla y explicarles qué es lo que deben hacer, tanto a las personas, el personal de enfermería, paramédico o médico que te van a colocar las vacunas, hay que instruirlos en lo que deben hacer. O sea, si una persona se vacunó aquí en Caracas con la primera dosis, pero tiene que irse a Maturín y allá le va a tocar la segunda dosis, deben de ponerle su segunda dosis en Maturín. O sea, es ilógico que las personas tengan que venir a Caracas a ponerle la dosis. Para eso te dan un carnet de vacunación. Exactamente. Entonces, lo más lógico es, señor, sí, le toca su segunda dosis, venga y se la ponemos. O mire, sí, le toca su refuerzo, venga y se lo ponemos. Eso es algo lógico, ¿ok? O sea, yo creo que hay que instruir a las personas en ese aspecto. Si tienes primera dosis de vacuna Sputnik rusa y te toca tu segunda dosis, lo más lógico es que te pongas la vacuna rusa, ¿ok? Y cuando te toca el refuerzo, lo más lógico es que te pongas la Sputnik Light, que es la vacuna de refuerzo que han traído para la vacuna rusa. Pero igual te puedes poner de refuerzo la Sinopharm o la Sinovac, que son las 2 vacunas chinas que tenemos en Venezuela. Y viceversa, si tienes tu primera dosis de vacuna china, lo ideal es que te pongas la segunda dosis de vacuna china y lo ideal es que te pongas el refuerzo de tu dosis de vacuna china. Pero si para ponerte el refuerzo no había la vacuna china y lo que había era el Sputnik, bueno, ponte el Sputnik que igual te funciona. ¿Me entiendes? Entonces yo creo que es importantísimo, si alguien del Ministerio de Salud nos está viendo, que deben de darle charlas a las personas y deben instruir a todas estas personas que están en los centros de vacunación y no hagan una piedra de tranca a las personas que quieren ir a vacunarse. O sea, fluyan, o sea, déjense, utilicen el sentido común. O sea, si la persona viene de Puerto Ayacucho y está aquí en Caracas, por favor, ponle la vacuna. No Claro. lo mandes para Puerto Ayacucho. Doctor, personas con síntomas, por ejemplo, ¿por qué es importante? Y quizás se pudiera pensar que esta es una pregunta muy retórica, quizás es una pregunta que está de más, pero creo que es importante la aclaratoria. Si usted tiene gripe, ¿por qué no vacunarse con gripe? Porque también hubo casos en que la persona llegaba a vacunarse, tenían gripe y lo devolvían a su casa. Claro, ¿Por qué es importante? Sí, lo más lógico es que la persona esté sana en el momento de la vacunación. ¿Por qué? Para que tu sistema inmunológico esté funcionando. Si tú tienes gripe o influenza y tienes fiebre y tienes malestar en el cuerpo, tu organismo, tu sistema inmunológico está en este momento interactuando contra ese proceso viral que tienes. ¿Para qué te vas a vacunar con un proceso donde vas a forzar tu sistema inmunológico? Le estás poniendo una vacuna donde tiene que entonces ese sistema inmunológico actuar también en contra de esto. No, espérate que te mejores, que mejores tus condiciones y luego te vas y te vacunas. O sea, puedes esperar una semana, puedes esperar 5 días. Hay una pregunta que nos hace un compañero de trabajo que nos deja aquí en este papelito en la mesa de trabajo. ¿Es posible, tengo entendido que hay variantes híbridas, le pregunta un compañero nuestro, ¿es posible que alguien se contagie con Omicron y Delta al mismo tiempo? Ok, eso es una pregunta interesante, pero porque en algún momento por allá por Francia hablaron de Deltacron, ¿ok? Y eso, Deltacron no es una variante. Supuestamente era una coinfección entre la cepa Delta y la cepa Omicron, pero después lo desmintieron porque era un error de laboratorio.
¿ok? Hay muchas cosas que han surgido en esta pandemia, que si Deltacron, que si Flurona, que es infectarte con Omicron y flu o gripe. Todas esas son palabras que no existen en el diccionario de terminología médica, ¿ok? Son cosas que han creado, que han hecho, que han hablado, y entonces de repente un medio de comunicación empieza a hablar de esto, porque es interesante y atrae público, pues. Pero Deltacron no es una variante y Flurona tampoco. Importante la aclaratoria. Vamos a seguir revisando más preguntas de nuestra audiencia. @EntreNoticiasGB escriben en la historia. Por favor, ¿qué medicamentos debo tomar en caso de tener Omicron? Ok, lo más importante es no automedicarte con cosas que no te van a funcionar. ¿Qué te recomiendo? Que te aísles, que tomes mucho líquido, que tomes acetaminofén o ibuprofeno para el malestar en el cuerpo, y que si esto pasa a mayores y empiezas a tener dificultad para respirar o te mides la saturación de oxígeno y tu saturación comienza a bajar, consúltale a un médico especialista que te ayude y que te oriente. Tuve COVID en marzo de 2021 y me afectó el corazón. ¿La Omicron pudiera afectar también el corazón? Es muy pronto para decirlo, pero puede ser, sigue siendo coronavirus. ¿Qué opina de cruzar las vacunas a la hora del refuerzo, rusa, china o viceversa? Ya sí, respondió. Las tenemos en Venezuela y lo puedes hacer. Ok. Mi tercera dosis toca en marzo, sin embargo ayer di positiva. ¿Cuándo debería colocarme la tercera vacuna? Después de tu cuarentena, a los 10 días, cuando te sientas bien, te pones tu refuerzo. ¿Se puede tomar acitromicina teniendo Omicron? No, porque la acitromicina es un antibiótico que no le va a hacer nada al Omicron. La acitromicina es un antibiótico que te va a ayudar si tienes una infección bacteriana sobreagregada al virus, pero si no, no sirve. ¿Por qué no recomiendan enjuagues bucales con cetilpirudino? El virus dura 24 horas en la boca y ayuda. El virus está en tu organismo, está en tu sistema respiratorio y no se va a desaparecer porque utilices enjuagues bucales. Si uno está vacunado con primera dosis y ya han pasado 2 meses, ¿ya esta vacuna no hace efecto? Sí, claro que hace efecto. Puedes ponerte tu segunda dosis y ayudar a tu sistema inmunológico a hacer más anticuerpos. Me coloqué la primera dosis y me dio COVID y quedé sin gusto y olfato. Y ahora síntomas de Omicron. Bueno, ahí es un ejemplo de lo que puede hacer la Omicron, que puede reinfectar a las personas. Entonces, ¿cuál es el tratamiento indicado para casos de Omicron en personas vacunadas con síntomas leves? Ok, eso es una pregunta muy buena porque hoy en día han salido 2 antirretrovirales que son específicamente para el COVID, que es el Molnupiravir, que es un antirretroviral que sacó laboratorio Merck, y el Paxlovid, que es un antirretroviral que sacó laboratorio Pfizer. Muchísimo mejor este segundo, ¿ok? Porque el porcentaje de efectividad es más del 90%. El Molnupiravir tiene un porcentaje de efectividad solo del 50%, pero siguen siendo antirretrovirales específicos para coronavirus. Son tratamientos orales que se le puede dar a la persona. La indicación es utilizarlos en personas con comorbilidad, en asmáticos, en personas con problemas cardiovasculares, con problemas pulmonares, en diabéticos, en obesos, porque en ellos fue que se hicieron los trabajos de investigación, y se debe dar los primeros 5 días del cuadro infeccioso. El Molnupiravir ya se consigue en Venezuela, hay casas farmacéuticas que lo han traído en Venezuela. No es aconsejable que la persona vaya a comprarlo y a automedicarse. Primero, no se lo van a vender, necesitas un récipe médico de un especialista calificado con un informe médico de ese mismo especialista para utilizarlo. Pero tenemos esa opción que es mucho más económica que tratar a un paciente con Remdesivir y con este tipo de antirretrovirales que son un poquito más costosos, ¿ok? Entonces tenemos esa opción. Ojalá y llegue rapidito a Venezuela el de Pfizer, que tiene mucho mejor efectividad, ¿ok? Y es mucho mejor, ya se está usando en los Estados Unidos con muy buenos resultados. Qué bueno, doctor. Vamos a seguir revisando más preguntas. Si a un niño le da Omicron, ¿cuánto tiempo debe esperar la madre para vacunarlo? Bueno, no es mi especialidad porque no soy pediatra, ¿ok? Pero es un niño, es un ser humano, es igualito que todos. Y lo ideal es que esperes que el niño se sienta bien, que salga de su cuarentena y que lo vacunes igual como el adulto, ¿ok?
¿Y la cuarentena de los niños igual? Igual, 10 días. 10 días. Seguimos revisando más preguntas. Doctor, ¿qué opina sobre calificar al COVID-19 como enfermedad endémica? Saludos desde Caracas. Bueno, en algún momento va a ser una enfermedad endémica. En algún momento seguramente la OMS lo va a calificar como una endemia y va a quedar, lo que hablamos al inicio del programa, va a quedar quizás con una vacunación anual. Es lo que yo pienso, es mi opinión. Mi niña de 9 años sufre de reflujo en un riñón y bota ácido úrico por la orina. ¿La puedo vacunar?, le preguntan. Todo paciente, adulto o niño que tenga una comorbilidad o una enfermedad previa debe vacunarse. Inclusive las mujeres embarazadas después del segundo trimestre del embarazo deben vacunarse. Si me dio Omicron, ¿cuándo me puedo colocar el refuerzo? Después que te sientas bien, te puedes colocar el refuerzo. Después de los 10 días. Después de los 10 días. Y si se hace la prueba, mucho mejor para terminar de convencerse que ya está libre de Esta es una pregunta interesante. Tengo síntomas desde anoche. Rinorrea, ¿cuándo me debería hacer la prueba? La prueba debe hacerse desde el primer día de los síntomas. Okay. O sea, tuviste hoy los síntomas, hazte la prueba el primer día, porque es el día en el que la prueba te va a salir mucho más efectiva, o sea, no te va a dar falsos negativos. Feliz sábado. Mi pregunta es, ¿qué distancia deben tener los escolares en el aula? Bueno, la distancia de 1,5 metros a 2 metros es la distancia que dice la Organización Mundial de la Salud que se debe estar. Pero yo creo que ahorita ahí no se está respetando mucho el tema del distanciamiento, ¿no? Inclusive en algunos sitios donde vas a comer, al principio se veía como te separaban de mesa en mesa, pero ahorita no es Pero así. Debe seguir cumpliéndose, debe haber 1,5 metros de distancia en un sitio como estamos aquí, bien amplio, bien ventilado, ¿ok? Y que todo el mundo preferiblemente utilice tapabocas. ¿Existe el COVID-19 prolongado?, le preguntan. Claro, existe el COVID prolongado, que son todas esas complicaciones que deja como secuela el COVID. Hay otra pregunta, ¿a partir de qué día uno empieza a contagiar? Tengo COVID. Bueno, se dice, los estudios de investigación dicen que la cepa Omicron es más contagiosa cuando empieza o sea, yo me acabo de contagiar y empieza mi periodo de incubación en mí. Desde mi periodo de incubación y hasta el tercer día después de los síntomas es más contagiosa. O sea, los primeros 5 días, incluyendo los 2 días de periodo de incubación, son los más contagiosos. Porque una vez vacunado se manifiestan efectos secundarios, como por ejemplo la taquicardia. Bueno, son efectos de la vacuna. Muchas personas pueden tener como efecto de vacunación dolor en el brazo, enrojecimiento del brazo, fiebre, malestar en el cuerpo, taquicardia. Eso puede pasar. ¿Qué debo tomar en cuenta a la hora de vacunar a mi hija?, le preguntan. Que no esté enferma, que no tenga fiebre, que esté sana. Ahora, hay una pregunta que hemos leído en Twitter. Me vacuné con la Moderna en el exterior, ¿puedo reforzar con la que existen en el país y después puedo tomar el refuerzo afuera? ¿En cuánto tiempo? Eso es importante porque muchas personas al inicio de las vacunaciones viajaron al exterior a vacunarse y entonces se pusieron primera, segunda dosis de Moderna, primera, segunda dosis de Pfizer, etcétera. Si no vas a ir otra vez a viajar y no te vas a colocar como refuerzo la misma vacuna, pues te puedes colocar en Venezuela como refuerzo la vacuna Sinopharm o la vacuna Sputnik. O sea, no hay problema en cruzar las vacunas. No pasa nada. Okay. Seguimos revisando. Igual pasa con la segunda dosis, ¿verdad? O sea, si me coloqué fuera la primera dosis. Si te colocaste primera dosis de Pfizer, lo ideal es que te coloques segunda dosis de Pfizer. Si te colocaste primera dosis de Pfizer y no vas a viajar afuera y no vas a volver a viajar afuera, entonces comienza un nuevo protocolo en Venezuela. Perfecto. Comienza un nuevo protocolo, primera y segunda dosis de rusa o primera y segunda dosis de China. Perfecto. ¿Cómo se transmite Omicron, doctor? Por el aire. O sea, Omicron es el coronavirus. O sea, vamos a decir que está descrito que el coronavirus se transmite por vía aérea, ¿ok? O sea, no se transmite que si yo toco una superficie, que si yo toco tal cosa, que si yo toco esto, que yo veo personas a veces que empiezan a echar alcohol por todos lados. O sea, dejen la paranoia que eso no se transmite de esa manera. El coronavirus se transmite por forma aérea. O sea, yo estoy contaminado, yo estoy hablando, mis goticas de saliva están contaminadas con el virus y yo contagio a la otra persona. O sea, ¿qué es lo que tú te debes proteger? Te debes proteger la cara, la nariz, la boca y los ojos, porque está escrito que también se transmite por los ojos. Entonces, que tengas una buena máscara,
N95, que esté bien apretadita y que te proteja bien nariz y boca. Perfecto, qué buena aclaratoria, doctor. Preguntan, si una persona está tomando antibiótico, un tratamiento con antibiótico de un mes por otra patología, ¿se puede poner la tercera dosis? Sin problema. No te interfiere. Después de la segunda dosis, ¿cuánto tiempo podemos vacunarnos con la fiebre amarilla o antigripal? Le preguntan. Siempre es bueno, como es otra vacuna y vas a forzar el sistema inmunológico de la persona, siempre es bueno esperar un par de semanas para colocarte otra vacuna que necesites hacerlo. Hay un momento en el que la primera dosis de la vacuna, si después de un cierto tiempo, ciertos meses o semanas, se pierde el efecto, ¿o eso no pasa? La vacuna no pierde el efecto, ni se vence. ¿Okay? Tú te pones tu primera dosis hoy y no pudiste ponerte la segunda dosis a los 21 días, pero te la pusiste al mes y medio, no hay problema. Pues te la pusiste al mes y medio y tu sistema inmunológico pues empieza a hacer su efecto. Casos que se la van a colocar la segunda dosis a los 6 meses, ¿aplica igual? Claro. Ya allí has perdido un poco el tiempo de los anticuerpos porque ya está descrito que los anticuerpos disminuyen a los 6 meses, ¿ok? Entonces allí lo ideal sería comenzar un protocolo de vacunación nuevo, o sea, comenzar con primera y segunda dosis de nuevo, porque ya está estadísticamente comprobado por los trabajos de investigación que a los 6 meses todos los anticuerpos empiezan a disminuir su efectividad. Doctor, cuando hubo el llamado a la primera dosis, recuerdo, habían personas que decían, no puedes ingerir ningún tipo de bebida alcohólica después de la vacuna porque automáticamente se perdía el efecto. No tiene ninguna relación. Eso no tiene nada que ver, doctor. No tiene ninguna relación. Ni que hayas ingerido bebidas alcohólicas 24 o 48 horas antes de la vacuna. No tiene ninguna relación el hecho de que tú tomes bebidas alcohólicas y te vacunes, o sea, no pasa nada. Pero sí le llegó algún claro, comentario. como no, pues muchas preguntas me hacían. Claro, hay quienes lo pueden sostener para que no vaya a ingerir bebidas, pero bueno. Aún presento secuelas post-COVID, me falta la segunda dosis, ¿puedo vacunarme así? Debe hacerlo, debe vacunarse. ¿Cómo tratar el Omicron en pacientes renales, hemodiálisis? Ok, si está complicado y el paciente está hospitalizado, pues el paciente sigue en su plan de diálisis, ¿ok? Y el médico que está tratando al paciente debe hacer los ajustes necesarios con los antirretrovirales que le está poniendo. ¿Okay? Ya es cuestión de que su médico nefrólogo, en concordancia con su médico infectólogo, neumonólogo, pues calculen las dosis que el paciente necesite. Escribe Lenny Smith en Twitter, buenos días, excelente programa, soy docente de preescolar. Los niños mantienen adecuado uso del tapaboca, pero el distanciamiento físico es muy difícil en los más pequeños, sobre todo en esta época que comienzan las clases o que estamos de regreso a clase y que usualmente los niñitos llegan a casa, imaginémonos sin COVID, es normal, comenzó las clases, tiene gripe. Sí. Y los niñitos se abrazan y van y no le hacen caso a la maestra. Bueno, es difícil, pero entonces hay que tener menos niños en el aula. Pero de alguna manera, pues hay que buscarle la solución. Hay más preguntas que nos llegan en nuestra cuenta en Instagram. ¿Qué alimentos no deben consumir los niños luego de colocada la vacuna y por cuánto tiempo? Pueden comer lo que quieran. Regálenle un dulcito, un heladito. Claro, cómprenle un chocolate. Un chocolate. ¿La prueba en sangre es confiable? No es confiable. No es confiable. La mejor prueba es la prueba de hisopado nasal para determinar antígeno o la prueba de PCR molecular. Ahora, doctor, este hisopado, me han contado que, por lo menos la gente que está afuera, que ya no es como antes, que de repente que antes y que era mucho más agresiva. Sí, bueno, hoy en día las pruebas se han modernizado muchísimo. Y rápido, en corto tiempo. Anteriormente una PCR molecular tardaba 4 días, 3 días. Hoy en día hay aparatos modernos que te dan la PCR molecular en 1 hora. Hay aparatos que te la dan en 5 minutos, ¿ok? La PCR molecular. Entonces, pues ha variado muchísimo, ha variado eso. ¿Vale la pena hacerse la prueba después de tener 8 días con síntomas? No. O sea, que desde el día 1 usted puede sentir síntomas hoy, salga a hacerse la prueba, no espere la semana que viene. Si estás bien y ya a los 10 días ya no deberías de tener virus en tu organismo, ¿para qué te vas a hacer la prueba? Me puse la Johnson en mayo y ahora esta semana me puse la China. ¿Está bien? Sí. Lo importante es que estás cumpliendo con tu refuerzo.
Si tengo 3 dosis al 30/8 del 2021, ¿puedo colocarme una cuarta dosis en marzo 2022? No está aprobada una cuarta dosis. Espérate que se apruebe y entonces si es así te la pones. ¿Recomienda tomar antialérgicos antes de la vacuna? Bueno, a menos que tengas una rinitis alérgica, los puedes tomar, pero no hace falta. ¿Y las personas que toman antialérgicos porque sufren de alergias? Te los puedes ¿pueden tomar sin vacunarse? problema, sí. Tengo 15 días con COVID, mi esposo solo 7. ¿Él me puede contagiar de nuevo antes de cumplir los 10 días? Pudiera ser. Interesante. Porque la cepa Omicron tiene la particularidad que hace lo que se llama el escape inmunológico. Ella se cuela y te puede nuevamente infectar. Las personas insulinodependientes. Todo diabético, insulinodependiente o no dependiente debe vacunarse. ¿Okay? Las vacunas están hechas para las personas con comorbilidades, para las personas que tienen enfermedades previas. ¿Okay? Entonces, todas las personas que tienen diabetes, hipertensión arterial, problemas respiratorios, problemas cardíacos, todas deben vacunarse. Las personas que no deben vacunarse son las que están recibiendo quimioterapia en este momento. ¿Okay? Porque la quimioterapia va a hacer que la persona no cree anticuerpos. Después que esta persona sale de su quimioterapia, puede vacunarse. ¿Okay? Le escribe Pilar Martínez: si una persona con COVID se ha tocado la nariz o la boca y otra toca los botones del ascensor y se toca la cara, ¿podemos contagiarnos? No. Y eso no pasa. No. Está comprobado que el coronavirus entra de manera aérea por las gotas de saliva de la persona contaminada. Doctor, esta pregunta interesante que usted la aclare, porque he escuchado varios casos. De hecho, conozco personas que sostienen que por haberse vacunado, su papá falleció. Aquí dice Teresa León, por ejemplo: buenos días, tuve un tío que se puso la segunda dosis, se enfermó y murió. ¿Puede pasar? Pero no te enfermaste por la vacuna, o sea, y menos las vacunas que ponen en Venezuela, que no tienen muy pocos efectos secundarios. O sea, las vacunas que tienen reportes de efectos secundarios son la Pfizer y la Moderna, que las ponen en los Estados Unidos, que han tenido efectos secundarios cardiovasculares en personas. La AstraZeneca, que tampoco se pone en Venezuela, que ha tenido efectos de trombosis en mujeres sobre todo, pero no, en Venezuela no se ha reportado un caso de que yo me vacuné y me morí. Te moriste porque te dio otra cosa, pero no fue por la vacuna. Fíjese, con esto vamos a cerrar porque ya se nos acabó el tiempo. A mí me diagnosticaron COVID el 8 de septiembre y tengo secuela porque me da miedo las personas, y si me encuentro en sitios donde hay mucha gente me provoca correr y salir corriendo. Me da terror ir al trabajo y me contagié 2 veces en el sitio y tengo síntomas, episodios depresivos. Bueno, son crisis de pánico, ¿no? Primero es una persona que necesita ayuda psicológica, que necesita combatir esa crisis de pánico que tiene. Y luego, pues bueno, después de superada la crisis de pánico, con ayuda profesional, pues lo que tienes es que seguir protegiéndote, ¿no? Es lo más importante. Sí. 9:27 minutos, palabras finales, doctor, recomendaciones finales. Bueno, las recomendaciones es: si no te has vacunado, por favor, asiste a un centro de vacunación, vacúnate, lleva a tus familiares que no están vacunados, las mamás que tengan niños mayores de 3 años, por favor, lleven a sus hijos a vacunarse. La vacuna te protege porque crea unos anticuerpos que son mucho más robustos que los anticuerpos que se crean si te enfermas. Por lo tanto, no creas que si sales a la calle y te enfermas con Omicron vas a tener mejores anticuerpos que la vacuna. La recomendación es: vacúnate porque eso te va a proteger de las complicaciones del coronavirus.